Ahorita tenemos 38 personas que se han registrado y eran 45 cuando se interrumpió la clase, ¿no? Así que hay 38, los 7 que no están acá van a tener falta, por más que hayan estado en la primera parte. No quiero reclamos después, porque después me llaman al WhatsApp. Yo esta clase al final, de todas maneras, en lo posible voy a tratar de pasárselas también por WhatsApp. Ya toda la clase, ¿no? El contenido de la clase. Y al final vamos a ver si hay tiempo para poder ponernos de acuerdo en algunas cosas. Bueno, cuando un niño nace, hay muchas cosas que pueden pasar con este niño y que hacen que el interno, generalmente es el interno, el primero en enterarse, porque una vez que nace el niño y es trasladado junto con su mamá en alojamiento conjunto, de pronto la enfermera lo llama al interno. Primero lo llama al interno. Doctor, el bebé se ha puesto morado, no empieza a lactar y se pone morado, deja de lactar y se pone rosadito. Entonces, cuando ocurre eso, hay que ver la posibilidad de que exista una obstrucción de la vía aérea por una atresia de coanas. O sea, que existe una membrana en las fosas nasales que interrumpe la entrada de aire por la nariz. Entonces, cuando el niño está lactando, pues no hay por dónde le entre aire y se pone morado. Deja de lactar, respira por la boca. Entonces hay que sospechar la atresia de coanas. Esto hemos visto una vez y en otra se equivocaron, pensaron que era, pero no era, era la parte de la mucosa de la nariz que parecía una membrana. Entonces, en estos casos, pues ustedes tienen que tener la obligación de que apenas entren a internado, ojalá que algunos entren a ser internados en el hospital donde ellos estén, para que así puedan tener la posibilidad de intubar, de aprender a intubar o hacer una traqueostomía. Antes todos los estudiantes sabían hacer traqueostomía y también intubar. Y ustedes tienen que aprender a eso, ¿no? Entonces, atresia de coanas, se lo intuba al paciente, se lo abriga bien, se le pone una vía y se lo traslada a un centro donde puedan resolver la atresia haciendo una excisión en de las membranas que están obstruyendo la vía nasal. Yo he visto algunos internos, o yo lo he hecho con algunos internos, que con una hojita de bisturí han sacado la membranita y han puesto unos tapones de gasita con algodón, y cuando ha pasado la hemorragia, pues, o sea, le han puesto unos tubitos de suero ahí para que no se cierre. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, tenemos, muy rara vez se presenta esto, pero puede ocurrir el síndrome de Pierre-Rabin. Son niños que tienen un maxilar inferior muy pequeño, que antes se pensaba que se trataba de una macroglosia, pero lo que es una micrognatia, sea un maxilar inferior muy pequeño y hace que parezca la lengua más grande. Estos niños se mueren por asfixia porque la lengua obstruye la vía aérea y los niños se mueren. Antes se suturaba la punta de la lengua o la mitad de la lengua con el labio inferior para mantener la lengua estirada y que no caiga y obstruya la vía aérea, ¿no? Ahora se ponen de cúbito prono, el niño por gravedad la lengua va a quedar afuera y rápidamente el maxilar del niño con síndrome de Pierre-Rabin se normaliza, ¿no? Conteniendo la lengua, pero a veces se lo mantiene intubado durante unos días, ¿no? Luego tenemos esto que van a ver con mucha frecuencia, higroma quístico, que es una tumoración, un aumento de volumen
a nivel del cuello, por delante del pabellón auricular o en la región cervical, y que va avanzando hacia la vía aérea, obstruyéndola y tal vez hasta el mediastino, y hay que usar algunos procedimientos quirúrgicos. Ahora hay sustancias esclerosantes que hacen que disminuya, generalmente está en el trayecto del nervio facial y puede resultar como secuela de la extirpación de estos higromas quísticos una parálisis facial. Puede haber una malformación congénita de la faringe, que es una estenosis faríngea, que también puede ser por iatrogenia. Al tratar de intubar, producen una lesión a nivel de la faringe y una cicatrización con una estenosis. La macroglosia en sí es una complicación que causa asfixia y muerte del paciente, o sea, niños que tienen una lengua muy grande que obstruyen casi totalmente la vía aérea. Y los hemangiomas, que ustedes todos deben conocer que es un hemangioma, que muchos deben tener o han nacido. Cuando nace un niño, a veces nacen con unas manchitas de color rojo vinoso, más o menos como este color, y que son malformaciones vasculares como shunts arteriovenosos que pueden ser planos o pueden constituir un gran hemangioma que puede obstruir la vía aérea, ¿no? Y causar la muerte por asfixia. Entonces, los extratorácicos tenemos la atresia de Coanas, pueden haber tumores, quistes a nivel de la nariz, alguna malformación de las meninges y que pueden protruir a través de la fosa nasal como un encefalocele, pero lo más frecuente es la atresia de Coanas y que se resuelve haciendo una cirugía, pero se puede poner una sonda nasogástrica, o sea, no una intubación, se intuba y se traslada si es que no hay un cirujano que pueda resolver, ¿no? A un tercer nivel. Aquí es un niño que ya se le han sacado las membranas y se le han puesto unas colleras que son como tubitos que evitan, o sea, presionan la zona sangrante y además permite que a través de la luz de estos tubitos el niño respire adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces tendremos el síndrome de Revin, que es una micrognatia, la macroglosia, que puede ser una macroglosia primaria por una hipertrofia muscular o una macroglosia secundaria a un hemangioma, un linfangioma o a tumores que pueden existir. El linfangioma, que es una malformación linfática que tiene una apariencia grotesca a nivel cervical. Estamos hablando de lo que hablábamos de la higroma quístico, y tiene un contenido acuoso que no se vacía hacia la vía venosa y aumenta su tamaño y se extiende hacia el mediastino, obstruyendo la vía aérea, ¿no? Tenemos el teratoma. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es un teratoma o qué saben de qué es un teratoma. Si ustedes agarran un frasquito de algún medicamento y leen la literatura de ese medicamento, van a ver que en la literatura dice efectos secundarios o dice no se ha comprobado aún el efecto teratogénico de este medicamento cuando se administra en los 3 primeros meses de embarazo. El efecto teratogénico es el efecto que produce malformación, deformidad o alteración, ¿no? Entonces, tera quiere decir monstruoso, defecto, malformación. Teratoma es un tumor
Generalmente se presenta en la región sacrococcígea, pero puede presentarse en cualquier parte. A veces se presenta a nivel de la boca. Son tumores que tienen pelos, uñas, dientes. Probablemente es un gemelo que ha quedado detenido en su crecimiento y se constituye en un tumor. Bueno, eso también puede presentarse en la boca, tiroides lingual y el épulis, que es como han debido leer ustedes o van a ver alguna vez alguna tumoración debajo de la lengua que tiene un aspecto brillante como una perla, que tiene un contenido mucoso por obstrucción de una glándula salival y se constituye en un tumorcito mucoso, pero puede ocurrir en la parte de la mucosa del casillo de la boca o a nivel de la garganta, de la faringe, y a veces son de gran tamaño y obstruyen la vía aérea. Todo eso pueden ustedes diagnosticar apenas nazca el niño. Aquí tenemos un épulis, que es un tumor, una tumoración, que es un tumor benigno, que no se sabe exactamente la etiología, pero son células granulosas, en algunos casos tiene contenido mucoso y se puede obstruir, se necrosan, se sangran, y esto hay que extirpar, pero antes hay que intubar al niño, ya sea por una intubación nasotraqueal o intubación orotraqueal, dependiendo si se puede pasar por aquí, por la boca, ¿no? Esto hay que extirpar, entonces hay que ponerle el tubo y referirlo al tercer nivel, ¿no? En buenas condiciones, siempre hay que poner una vía para evitar un desequilibrio hidroelectrolítico. El niño no está en condiciones de lactar, entonces puede hacer un desequilibrio hidroelectrolítico. Poner una vía, calcular el requerimiento de este niño y calentarlo para que no entre en hipotermia. Muchas veces no tenemos una cuna de transporte, una incubadora de transporte, y se lo envuelve en algodón y se le puede poner una bolsita plástica hasta el cuello para mantenerlo calientito, y aunque sea una caja de manzanas o lo que sea, se traslada a un hospital donde puedan resolver el problema. Si esto les toca ver en un centro de primer nivel. Luego tenemos, este es un hemangioma. Esta es una persona mayor, pero para que ustedes tengan una idea, el aspecto es un color vinoso que puede ser de este tamaño y puede estar en cualquier parte. Aquí hay este hemangioma, se encuentra inclusive aquí en toda la parte del cuello, de la región cérvico submaxilar, y también avanza hasta la boca, ¿no? Son malformaciones que antes había que extirpar o tratar con corticoides, infiltraciones. Ahora se colocan sustancias esclerosantes o se inyecta, se pincha con una agujita y se conecta a un electrobisturí, se pone en coagulación y se empieza a coagular por dentro y disminuye el tamaño y se lo saca, ¿no? Aquí igual, aquí hay gran problema con el trayecto del nervio facial de este otro lado, pero es un hemangioma que puede, y es una macroglosia primaria, ¿no? Es una lengua totalmente grande que no puede estar dentro de la cavidad oral, y si cae, si el niño está en decúbito dorsal, pues por gravedad va a obstruir la vía aérea, ¿no? Entonces hay que intubar. Van a ver cómo lo intuban a este niño han intubado, está intubado, y luego ya acá está con sus diseños o sus trazados para ver cómo se va a solucionar, se va a reducir el tamaño de la lengua. Este es un síndrome de Pierre-Lavin con una micrognatia, ya ha ido creciendo, ya ha podido contener. Siempre le
simplemente les muestro para que tengan una idea. ¿Ya? Aquí tenemos algunas características del síndrome de Pierre-Rabin, que requiere de una traqueostomía o esta sutura de la lengua hacia el labio inferior para evitar la caída de la lengua hacia atrás. Y ya yendo más abajo tenemos membranas laringeas, aparte de la estenosis laringea puede haber membranas laringeas, estenosis subglótica, que muchas veces es iatrogénica, puede haber linfangiomas, hemangiomas y terantomas, como les decía, en cualquier parte del cuerpo. Los que están en la vía aérea van a obstruir la vía aérea y van a producir asfixia. Bueno, aquí tenemos hemangiomas, desde un hemangioma pequeño que puede tener cualquier persona, hasta hemangiomas gigantes. Antes estos hemangiomas se iban retirando en forma parcial, poniendo injertos. En algunos casos sangran, se lastiman, se infectan, producen complicaciones terribles y estos hemangiomas pueden estar en la vía aérea y producir la muerte por asfixia, ¿no? Antes inclusive se podía ligar la carótida por unos segundos para sacar una parte y luego ir sacando en cirugías repetidas, ¿no? Aquí tenemos en la mano, algunos en la nariz, son muy frecuentes en la nariz, como este, por ejemplo, que se ve, otros están cubiertos por piel, pero este es lo más característico. En la lengua, que producen una macroglosia, en el labio, en la lengua. Este es un gran hemangioma en toda la región cervical que obstruye la vía aérea, ¿no? Entonces, esto se retira. Bueno, hay uno que no ha vuelto, no se ha incorporado. Bueno, este es un higroma quístico que se encuentra generalmente a nivel de la región cervical y preauricular, que va a tomar el trayecto del nervio facial. Este niño está intubado, tiene una respiración muy característica. Yo he operado de estos niños. Antes se operaba con un electroestimulador, abriendo y estimulando para identificar ramas del nervio facial y no dejar secuelas. Se va sacando de a poco. Ahora hay sustancias esclerosantes que pueden disminuir los riesgos, ¿no? Después tenemos el teratoma. Como les decía, el teratoma es un tumor que tiene dientes, uñas, pelos, y vamos a ver que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos un linfangioma que puede obstruir la vía aérea. Un linfangioma, miren, en toda la región axilar, que tiene un contenido líquido. Este líquido, que normalmente es la linfa que desemboca, drena hacia las venas, hay obstrucciones por malformaciones linfáticas que evitan su drenaje. Y aquí tenemos un teratoma en el cuello. Si ustedes ven, es la frente del niño, está intubado y tiene el teratoma en toda la región cervical y en la parte que toma la mandíbula más. Este niño no puede respirar, se lo intuba y se lo refiere para sacar todo este tumor, ¿no? Pero esto ustedes pueden ver. O sea, no duden que en algún momento se presenta. Aquí tenemos un teratoma quístico. Miren, tiene dientes, pelos, uñas y está obstruyendo la vía aérea. Entonces, el niño está intubado y luego va a ser operado y retirar todo este tumor, ¿no? Existen técnicas para poder retirar estos tumores. Bueno, ahora yendo más abajo tenemos malformaciones a nivel del tórax, que las más importantes son
estas dos, atresia de esófago y la hernia diafragmática, que estas pueden ustedes diagnosticar en el momento de recibir un niño cuando entren a un parto en el hospital donde yo trabajo, pues el pediatra entra a recibir al niño con un interno. Cuando es su primer ingreso a quirófano en una cesárea o a sala de partos, pues uno le explica al interno todos los pasos que se deben realizar para recibir a un niño y para hacer algunos diagnósticos de algunos defectos o malformaciones. Y luego el interno entra y él es el que recibe al niño, él tiene que poner el clamp al cordón umbilical, secar al niño, estimularlo, colocarle la vitamina K y todo eso. Y mientras hace todo eso, está al mismo tiempo viendo que no exista alguna malformación o la manifestación de alguna malformación. En este caso, las manifestaciones clínicas de una atresia de esófago, que se pueden ver desde el momento que el niño nace, o una hernia diafragmática. Este enfisema lobar congénito es un problema que el niño puede nacer con este enfisema y ser diagnosticado posteriormente. Y la fístula traqueoesofágica es una forma de atresia de esófago, una atresia de esófago con una fístula traqueoesofágica, como vamos a ver. Entonces, la atresia de esófago va a provocar síntomas de dificultad respiratoria al nacer, desde que nace el niño, ¿no? Entonces, es una falta de permeabilidad o de continuidad del esófago. Se interrumpe el esófago y queda separado en dos segmentos, en algunos casos, y que están muy alejados entre sí, o en algún caso, felizmente en el 80%, están muy cerca y se puede hacer una anastomosis de este esófago. Entonces nacen con dificultad respiratoria. Es la falta de permeabilidad esofágica que puede tener una comunicación a la vía aérea a través de una fístula tráqueo-esofágica. Lo que más complica es la saliva y la leche que no pasan al estómago y regurgitan, tienen ahogos y signos de cianosis, ¿no? O sea, tienen cianosis, ahogos, saliveo continuo. Eso se ve desde que nace el niño. Existen 5 tipos de atresia esofágica y vamos a ver los 5 rápidamente. El tipo 1 es una atresia sin fístula, que felizmente hay en el 8% de los casos. Es una atresia donde ambos segmentos del esófago están separados, ¿no? El segmento proximal y el distal. El tipo 2 existe una fístula en la parte superior, o sea, el segmento superior termina en una fístula en la tráquea y el segmento distal está muy lejos. Es difícil reparar. Felizmente se presenta en el 1% de los casos. El tipo 3, que es el más frecuente, es la fístula en la parte inferior, o sea, es desde el esófago, el segmento proximal que está suelto y el segmento distal que avanza y termina en una fístula en la tráquea muy cerca del esófago proximal. Se reparan con mayor facilidad y son los más frecuentes. Y hay el tipo 4, que simplemente hay una fístula entre la tráquea y el esófago, ¿no? Si no hay atresia. Y el quinto es el cuarto es una fístula en ambas partes, así. Termina en el segmento proximal, en la tráquea, y el segmento distal también. Ambos terminan en la tráquea. Y el tipo 5, hay una fístula en forma de H. Yo los que he visto es en forma de N. ¿Ya? O sea,
no hay atresia, pero hay una fístula que une el esófago con la tráquea. Aquí vamos a ver, este es el tipo 1, una atresia sin fístula, están separados ambos fragmentos. Es la tipo 1, donde el segmento proximal termina en la tráquea y el distal no es así, está así más o menos bien separado. Este es el más frecuente, es la fístula distal, que termina en la tráquea y está muy cerca del segmento proximal. Este es el tipo 4, donde ambos terminan en fístula en la tráquea. Y esta es la de H o en N, que es una fístula que une los dos, el esófago y la tráquea. Y esta es una estenosis esofágica. Bueno, el objetivo es hacer el diagnóstico, estabilizar al paciente, en todos los niños poner una vía, los signos y síntomas que se presentan tenemos que conocerlos. Esta atresia de esófago va acompañada de algunas malformaciones, en algunos casos hay que buscarlas si es que se puede, y se resumen en un hemotécnico que es Bacterel, porque hay malformaciones vertebrales, ano imperforado, cardíacas, torácicas, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya se hace un diagnóstico más fino una vez que ha llegado al tercer nivel, pero lo importante es evitar que el niño se broncoaspire, tenga un compromiso respiratorio y se va a cortar en 10 minutos y luego vamos a volver a entrar, ¿ya? Ya. Entonces, el cuadro clínico, lo primero que debe llamar la atención, y ustedes van a ver cuando hagan su internado, a veces la obstetra cuando está haciendo la cesárea o atendiendo el parto le dice al pediatra o al interno, tiene mucho líquido amniótico, o sea, hay un polihidroamnios. Entonces, cuando hay un polihidroamnios, esto nos hace pensar en que hay una obstrucción a nivel del tubo digestivo. Entonces, el niño traga el líquido amniótico y lo vomita, aumentando la cantidad y por eso hay un polihidroamnios. En esto hay necesidad de introducir una sonda cuando uno está estimulando al niño en la cervocuna, de meter una sonda nasogástrica y si no pasa la sonda, quiere decir que hay una atresia de esófago. Si pasa y sacamos más de 20 centímetros cúbicos de contenido gástrico, hay obstrucción, pero más baja. Puede ser a nivel de duodeno o a nivel de IE1. Pero hay un problema obstructivo. Entonces, el primer dato es el polihidroamnios. ¿Ya? Entonces, tratamos de meter una sonda y no pasa hacia el estómago. Hay bastante saliveo, hay regurgitación, sensación de ahogo, cianosis desde el principio. O sea, estos niños hay que ponerlos de cúbito lateral, poner una sonda para que pueda aspirarse esas secreciones, poner una vía, envolverlo en algodón, abrigarlo bien y referirlo a un tercer nivel. En buenas condiciones, evitar de que a través de la fístula o del vómito se meta saliva o contenido gástrico a nivel de la vía respiratoria. Bueno, entonces, para sospechar, tenemos niños con cianosis, asfixia, neumonía recurrente, que hace que el niño se deteriore y cuando llega a la cirugía no tengan buen pronóstico, se mueran, están desnutridos, con anemia por hemorragias, microhemorragias a nivel del esófago, dañado por el contenido ácido gástrico, ¿no? Entonces, estas son lo que vamos a ver: polihidroamnios, salivación aumentada, distrés respiratoria, cianosis, vómitos con alimentos, o sea, con leche, ahogos. Y si uno lo deja ahí en el hospital o en el centro y no lo refiere, va a ser neumonías y va a haber la muerte del paciente. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con todo eso, y se hace una radiografía de tórax y abdomen
donde vamos a ver que hay un saco esofágico proximal, que es lo que nos va a dar el diagnóstico. Antes se introducía una sustancia de contraste que se llama IPAC, pero ahora simplemente con inyectar aire, 20 centímetros cúbicos de aire, el aire sirve de sustancia de contraste y vamos a ver el fondo de saco proximal con la atresia. Eso se puede hacer si en el centro donde ustedes van a estar existe un radiólogo, ¿no? Entonces, la ausencia de aire en el abdomen habitualmente indica que no hay fístula, pero si hay aire en el estómago y en el intestino, quiere decir que hay una fístula tráqueo-esofágica, ¿no? Que por ahí ha pasado el aire hacia el estómago, ¿no? Entonces, eso no se olviden. Cuando hay fístula tráqueo-esofágica, hay fístula. Cuando hay aire en el estómago. Bueno, entonces se introduce esta sonda, se saca una placa de Adón y aquí se ve el cabo proximal del esófago donde la sonda se ha enroscado y no pasa. Está totalmente vacío, pero hay aire en el estómago. Eso significa que hay una fístula tráqueo-esofágica, ¿no? Bueno, con esto se confirma el diagnóstico, se pone una sonda para que drene aquí y no se meta a los pulmones, no vaya la fístula a meterse a la tráquea y complicarse el paciente. Se lo pone en cúbito lateral, una vía, si necesita oxígeno se le da oxígeno y se lo traslada a un tercer nivel. Entonces, esto es introducir un catéter para succionar, la posición inclinada, hidratación y no hay que tratar de intubar porque no van a poder. Y es una emergencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí tenemos cómo se hace la cirugía, que ustedes van a leer la técnica. Ahora también se puede hacer cirugía laparoscópica para corregir el defecto, ¿no? Y hay algunas complicaciones del postoperatorio, que es lo que se debe hacer. Yo les pongo una sonda nasogástrica, una sonda, esta sonda hasta el duodeno para evitar que la leche haga una dehiscencia de la sutura, ¿no? Entonces, una vez corregido el defecto. Bueno, para terminar, vamos a hablar rápidamente de la hernia diafragmática, que es un desplazamiento de todas las vísceras abdominales a través de un defecto que existe en el diafragma, ¿ya? Entonces, uno hace el diagnóstico por un polidroamnios y además porque el niño presenta desde que nace una gran dificultad respiratoria y además un saliveo permanente. El niño está con un Apgar bajo, flácido, cianótico, porque no está funcionando bien, porque hay una hipoplasia pulmonar, porque las vísceras abdominales a través del defecto han entrado hacia el abdomen, ¿no? Esto se ve en uno en cada 3.000 nacidos vivos. Entre 2.000 a 5.000, un promedio de 3.000 nacidos vivos y se ha tratado de disminuir la mortalidad y no se ha podido. Casi el 100% fallecen porque no solamente es reparar el defecto, devolver las vísceras abdominales hacia el abdomen, cerrar el defecto, el pulmón queda hipoplásico por más que uno haga la cirugía. Se ha tratado de operar, de hacer una cirugía intrauterina, corregir el defecto cuando el feto todavía no es viable, pero se mantiene la hipoplasia pulmonar que va a requerir respirador, hay hipertensión pulmonar y una serie de complicaciones que hace de que la mortalidad sea muy grande, ¿no? Hay el 80% de estas hernias diafragmáticas son en la región posterolateral izquierda, ¿ya? Izquierda en el diafragma. Es más frecuente en el lado izquierdo, puede haber en el lado derecho o puede haber bilateral. Esta se llama hernia de Bosch-Dalek, ¿ya?
Entonces, 1% bilaterales, 2% se presenta en un orificio anterior, que es el orificio de Morgagni. Y bueno, la más frecuente, como les dije, la de Bosdalek. Aquí vamos a ver, esta es la de la Bosdalek izquierda, la derecha. Y aquí tenemos el hiato diafragmático que puede herniarse a través de este hiato, que es la hernia hiatal que conocemos. Y aquí hay un pequeño orificio que es el de Morgagni, que puede también producir una hernia, pero es la más frecuente. Aquí vamos a ver que las vísceras abdominales entran por el defecto hacia el tórax. El corazón se encuentra desplazado a la derecha y el pulmón del lado izquierdo está totalmente colapsado, ¿no? Entonces esto se devuelve, pero queda una hipoplasia pulmonar. Aquí está el defecto, se cierra después de haber devuelto. A veces hay lesiones a nivel del hígado, pero aquí vemos en la radiografía. Entonces, lo que nos hace sospechar, y una de las alumnas de UPAL hizo el diagnóstico porque había una dextrocardia aparente, que el corazón se escuchaba a la derecha, y ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo y ausencia de ruidos en el abdomen. En la radiografía se ven imágenes hidroaéreas en el hemitórax izquierdo y ausencia de imágenes aéreas en el abdomen y el corazón despacito.